Bueno, el Instagram Live comenzó. Estamos esperando que termine la tanda de la radio para sincronizar nuestra próxima charla entrevista. Estamos esperando conectarnos con Karina Scioli, docente, investigadora, antropóloga. Es nuestro próximo Instagram Live. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. Bien, un poco de dolor de panza, así que poniéndole onda. Pero bien, bien. ¿Ustedes bien? Bien, bien acá. ¿Vamos ya? Muy bien, seguimos entonces con nuestro programa del día de hoy. Ya a 56 minutos se viene la 1 del mediodía de este domingo 5 de julio y ya estamos desde Pensar en Nada con un nuevo Instagram Live. Estamos a pantalla partida con la compañera antropóloga científica social, investigadora CONICET y demás es Karina Scioli. Muy buenos días, Karina. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Acá, Bien, esperando. todo bien. Esperando este nuevo contacto. Estaban con otra antropóloga. Sí, soy antropóloga soy. Antropóloga y del oeste también. Sí. También del oeste. Ya pueden Bien, estar bien. haciendo la red de antropólogas del oeste. Tal cual. Bien. Bueno, sí, y sin querer queriendo los temas se van tejiendo, porque veníamos hablando, no sé si pudiste escuchar algo, que nos da pie para seguir hablando con vos, esto de la crisis civilizatoria, lo anormal, de lo normal hacia lo anormal, y estábamos hablando por ahí en contexto de la educación, cómo se venían dando algunas cuestiones, sobre todo el rol de la familia en esta situación tan particular, pero bueno, vos también era parte de la propuesta del día de hoy, charlar cómo se va dando esta transformación. Sí, me parecía bueno, un poco nos pasó, me parece, a todos y a todas cuando empezó la pandemia, esto de preguntarnos, bueno, ¿qué es esto? Era algo totalmente novedoso, sigue siendo algo que nunca vivimos, digamos así, a nivel global, y eso, me acuerdo que leí, a los pocos días de que empezara todo esto, leí una frase, no sé si la vieron, que creo que salió en los estallidos de Chile, que decía, no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Y me acuerdo que esa frase me quedó resonando y ni siquiera existía todavía la pandemia, pero bueno, se refería a todo lo que estaba mal en Chile, ¿no? Que empezaron a cuestionar. Y bueno, y un poco me parece que esto de la pandemia nos viene a permitir pensar en esto, de qué es la normalidad y por qué aceptamos la normalidad. Venía escuchando a la compañera y también me acordaba que hace 2 años en Moreno, el mes que viene se van a cumplir 2 años, bueno, fueron las muertes de Sandra y de Rubén, ¿no? En la escuela de Moreno, y eso también en su momento no, uno después lo naturaliza, lo normaliza, y en realidad fue una situación tremenda en la que hubo casi, además de la muerte de 2 compañeros y de que los edificios eran un desastre, la infraestructura escolar, también, digo, hubo 6 meses estuvimos sin clases, lógicamente, ¿no? Porque no se podía volver al aula. Pero bueno, hoy nuevamente vivimos esta situación extraña por otro motivo de que también los chicos están en sus casas, que tratando de hacer las tareas como pueden. Bueno, digo, estamos viviendo una secuencia de situaciones que nos deberían por lo menos empezar a replantear un montón de cuestiones. Me parece que tiene que ver con esto de empezar a pensar, bueno, evidentemente la normalidad que vivíamos ya dejó de ser normal hace muchos años, dejó de ser algo
dejó de ser algo vivible, digamos, para que todos podamos vivir bien, ¿no? Y bueno, y después me acuerdo que también en este contexto de pandemia, un compañero, un médico sanitarista que está en el equipo de Goyan, con el que a veces tenemos charlas, y él me había recomendado el libro de Bárbara Tuchman, que habla de también el proceso de hundimiento del feudalismo y de todo lo que empezaba a parecer como anormal en ese periodo. Y bueno, y me pareció bueno pensar este momento, hacer como un paralelismo de este momento con ese que planteaba la autora, ¿no? Y más allá de que obviamente las épocas son incomparables, pero me parece que estamos en un periodo también donde hay dos cuestiones que marcan como un momento de transición, ¿no? Por un lado, una suma de anormalidades o de hechos que empiezan a cuestionar un montón de cuestiones, y por otro lado, muchos estallidos, ¿no? Que en el hundimiento del feudalismo también, si bien fueron muy ocultados los movimientos sociales, que de hecho también movimientos de las mujeres en el fin del feudalismo, entonces, bueno, me parecía que estaba bueno pensarlo así, como un paralelismo de que estamos viviendo un periodo, de hecho, en ese momento en el feudalismo también, bueno, un montón de pestes, un montón de calamidades que conmovieron a la humanidad en ese momento. Entonces, bueno, eso. Sí, no, te hago una pregunta porque mientras estabas hablando me pareció muy bueno el ejemplo de lo que mencionabas de Sandra y Rubén, porque es verdad, uno por ahí, como todo, ¿no? Si no te toca, por ahí no te conmueve tanto, nos conmovió, pero es verdad que la situación real de suspensión de clases fue más, duró en el tiempo mucho más en Moreno que en otros distritos. En otros distritos hubo por ahí unos operativos estéticos para ver si estaba todo bien desde la electricidad gas, y en cuanto pudo se volvió. Claro. Y vos estabas, pero hubo una situación real de suspensión de clase durante 6 meses en Moreno, donde tuvieron que adaptarse todo el sistema educativo morenense. Bien, ahora estabas hablando de lo del feudalismo, y me acordaba de algunas ideas, entre comillas, de los compañeros troscos, que hablan de fomentar la situación de crisis. Entonces, mientras te escuchaba, estaba pensando, ¿cómo sería esto, para que lo sigamos pensando? Este camino de lo normal hacia lo anormal o viceversa. ¿Cuál es el momento en el que tenemos que tomar las riendas para transformar algo? ¿Hay que esperar a que estallen las cosas? Porque en base a lo que venimos hablando, pareciera esa. Tiene que haber situaciones críticas, crisis, bien visibles como para que se modifiquen cuestiones estructurales. Incluso muchas veces ni siquiera se dan cambios estructurales, sino algo estético por un breve tiempo y después se vuelve otra vez a la situación normal. Claro. Vos arrancaste hablando de Chile. Chile viene hace tiempo, ahora quedó mediáticamente invisibilizado, pero venían reclamando situaciones de salud, de educación, cambios estructurales. Cambios estructurales que venían pidiendo, y bueno, estaban en la calle hasta que estalló la pandemia. Sí. Para mí hay dos polos, ¿no? Lo que vos decías de los compañeros troscos que están en esta idea de, bueno, que estalle todo, cuanto peor mejor, pero también, por otro lado, creo que también hay un discurso de esto de que el capitalismo se recicla. Bueno, no, estamos igual que siempre. Y a mí me parece que eso también es peligroso, porque en realidad, si uno piensa, los procesos históricos nunca son iguales, por más que, está bien, vivimos en el capitalismo hace muchos años, pero no es lo mismo la crisis del 29, tampoco fue lo mismo la crisis del 2008, tampoco es lo mismo la actual, y ahí sí me parece que si uno puede ir siguiendo ese proceso, se da cuenta que si bien estamos en un proceso completamente, digamos, profundamente capitalista, deriva del problema capitalista, pero no son las mismas las etapas. No siempre el capitalismo funcionó de la misma manera. Por ejemplo,
hasta el 2008 el capitalismo necesitó expandirse todo lo que pudo. Y a partir del 2008 ya hay un avance en profundidad, o sea, no tanto una expansión territorial que ya lo conquistó todo, digamos, sino que empezó un proceso de profundidad, y esa profundidad es la que estamos viviendo hoy, donde ya me parece que no hay ni siquiera normas que uno diga, bueno, el capitalismo funciona así. No, el capitalismo ya ahora es robo, digamos, todo se transformó en un monstruo tremendo que ya no está pudiendo hacer nada bien. Y me parece que ahí hay dos cuestiones que son para tomar en cuenta de esto de, bueno, cuando estamos en un proceso revolucionario, y sería ridículo plantearlo así, por ahí puede sonar ridículo, pero sin embargo hay dos cuestiones que llaman la atención. Una es que los grandes sectores del capital están advirtiendo con palabras concretas, están diciendo, yo ahí en una nota ponía, ¿no? El foro de Davos, que es la principal representación del capitalismo, dice que la crisis sanitaria revela que el sistema es insostenible. Después salta Soros diciendo que estamos en un periodo revolucionario, en un momento revolucionario. Hay un montón de discursos que obviamente son discursos totalmente antagónicos al de los pueblos, pero a mí me llama la atención que hay ciertos sectores del capital que están diciendo, che, paremos la mano porque me parece que se nos está yendo de las manos esto. Y por otro lado, creo que lo de los estallidos no es menor y hay que mirarlo. Estados Unidos no es menor que hace un mes en Estados Unidos que hay por lo menos 5 estados de Estados Unidos que están en permanente movilización, hay un movimiento de ocupas grande, hay un estado que se está haciendo como un estado autónomo, hay un montón de situaciones que no nos llega del todo la información, pero que hay que seguirlas, y yo con esto no estoy diciendo que espontáneamente se va a resolver todo, pero sí que si no hay estallidos, no hay posibilidad de construir algo nuevo tampoco. Me parece que hay una institucionalidad que es vieja, que ya no está dando respuesta. Si lo llevamos a lo local, ¿no? Más allá de que uno, obviamente, que banca a Alberto, sobre todo con esta tremenda situación que la derecha está tremendamente irascible con esto de Vicentín, ahora, bueno, esta situación de la muerte de este hombre, tremendo, pero a pesar de eso, piensen que hace 4 meses que estamos esperando que salga una ley por única vez de impuesto a la riqueza, cuando estamos mendigando algo que tenemos que esperar, que el Senado, que el Congreso. Me parece que los pueblos ya están mirando otra cosa, como diciendo, miren que esto hay que resolverlo de alguna manera y no podemos esperar. Entonces, creo que en los movimientos, en los estallidos que se están dando, hay que poder mirarlos históricamente, que no nacieron de un repollo. Pensaba, qué sé yo, en el modelo venezolano, ¿no? El modelo venezolano que hoy se está organizando por comunas, que es muy interesante lo que está pasando, pero sin Caracazo no hubiera habido este proceso de comunas, digamos, como para pensar el hilo histórico, ¿no? Que por ahí uno piensa, bueno, el 2001 acá ya pasó. No, sin embargo hay una experiencia en las asambleas populares que sigue, que está permanente. De hecho el kirchnerismo no podría haber existido sin muchas de las cuestiones que se charlaron y debatieron en asambleas. Entonces me parece que sí, que es un momento de transformación grande, pero que bueno, se necesita, me parece, de mucha discusión, mucha discusión por abajo para ver cómo caracterizar el momento, ¿no? Y poder ver, bueno, cómo transformar. Sí, y yo te sumo para plantearte, discusión, debate, pero también es importante, porque si no me parece que queda medio como en la discusión, escucha, ¿no? Porque te escuchaba lo que decías, esto de bancar algún proyecto y cuándo, y me parece que las bases, los pueblos que decías, se saturan, están cansados, pero también muchas veces el estar invisibilizados hace que no tengan la fuerza para traccionar el cambio. Entonces también es importante cuando hay dirigentes que escuchan esos reclamos y que pueden poner en la mesa para pensar cómo transformar, no nada más debatir y discutir, porque
también es No, histórico. total. Es histórico esto de que te toman, se sacan la foto con vos, charlan 2 segundos y después queda en el olvido muchos de los temas importantes, ¿no? Claro, por eso yo decía esto de las comunas de Venezuela, pero también hay otros procesos. Me parece que hay que mirarlos bien de cerca porque tiene que ver con esto, con que el pueblo se tiene que empezar a organizar de alguna forma, elegir a representantes que sean representantes que realmente los representen y que el día que no los representen no estén más. Me parece que hay, sin ir a la antipolítica, ¿no? Por supuesto, porque el riesgo también es ese, me parece que es, bueno, cómo organizar por abajo con liderazgos que respondan a esas necesidades, ¿no? Pero bueno, sí, es un desafío enorme. Sí, pensaba por ahí también la unidad de un montón de luchas, ¿no? Porque, bueno, hablamos de cuestiones de la infraestructura escolar, los desafíos por el trabajo, toda la cuestión ambiental también, porque también hay, o sea, y esta mirada que tenemos, que por ahí lo hicimos al principio pensando, también en la situación de pandemia, miramos con ojos desde Buenos Aires, cuando en las provincias hay desde los pueblos que luchan contra el glifosato, contra la megaminería, o sea, digo, hay un montón de procesos, ni hablar del Mocase, que por la cuestión de la tierra, digo, hay un montón de movimientos y de situaciones que tampoco están tomadas acá, nos quedamos con una parte, y esto como mirar la foto completa, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo estoy en una organización que ahora se sumaron muchos chicos jóvenes de 18, 20 años, y es impresionante que lo tienen a flor de piel, esto de no negociar con nada que no sea algo que dañe el medio ambiente, el tema del feminismo. Me parece que todas esas cuestiones están viniendo con mucha polenta de parte de los pibes, las pibas también, nosotros tenemos que hacer ahí también un aprendizaje, pero me parece que igual el tema es como decías vos, ¿no? Cómo confluir todas esas luchas, cómo confluir todas esas cuestiones para identificar que lo que tenemos por delante no es solamente un rechazo a algo, sino que tenemos que construir algo, y me parece que ahí es lo más, no sé, digo, vamos a tener que, los mejores nuestros, digamos, de los pueblos van a tener que dirigir los hospitales, van a tener que organizar los barrios, van a tener que, digo, un montón de cuestiones que vamos a tener que resolver a nivel popular, porque me parece que las experiencias que están dando algunos pasos están mostrando eso. Cómo se manejó la pandemia en Cuba, cómo se manejó la pandemia en Venezuela. Digo, hubo una organización popular que sostuvo eso, ¿no? Además digo, hay me parece un montón de aprendizajes que tenemos que tomar, y me parece que tiene que ver con esto de que hay primero que reconocer que hay una institucionalidad capitalista que ni siquiera se puede pensar solo a nivel local, que ya no está dando respuesta y que es parte del problema. Y que ahí me parece que es donde hay que poder, bueno, juntar fuerzas para otra cosa. Bueno, buenísimo, Cari. La seguimos pensando. Te agradecemos estos minutos de charla, debate para seguir reflexionando y será hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes y sí, nos volveremos a encontrar virtualmente, calculo que todavía veremos. Un abrazo, Karina. Hasta la próxima. Karina, hasta luego. Antropóloga, investigadora de CONICET, ayudándonos a reflexionar sobre esta situación de la anormalidad de lo normal, o cómo volvemos a la próxima normalidad. Sí, normal. Bueno, no, lo cerramos acá porque ya se me hizo un trabalengua. Cerramos este Instagram Live, 2 o 3 minutitos, y ya comienza el bloque de géneros.